Dios te bendiga, es el pastor Moisés Bejarano y estamos en lo que sería la quinta parte de nuestro mensaje o nuestra serie Contra Viento y Marea. Y quiero darte las gracias por estar con nosotros hoy. Quiero darte las gracias por sintonizarnos. Te voy a pedir también de que compartas este mensaje en tu página de Facebook o que vayas a nuestra página de YouTube y que también lo compartas con un familiar si sientes que está hablándote a tu vida. Pero hoy estamos cerrando con broche de oro nuestra serie y estamos hablando, o vamos a hablar específicamente acerca de Pablo y Silas. Pablo y Silas. Y pues, yo no sé si a ti te ha pasado donde en algún momento determinado Dios te ha llevado a un sitio para que tú ministres y en vez de todo salir como tú esperabas que saliera, lo que ha ocurrido es que todo ha sido un desastre total aparentemente. Yo me acuerdo de momentos donde he tenido que llegar a lugares sabiendo que voy con el propósito de Dios, a hacer la voluntad de Dios, y de repente la oposición se levanta de una manera tan y tan fuerte que a veces hasta uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Bueno, eso es la historia de hoy. Cómo Dios nos ministra a nosotros en momentos de oposición y en momentos de dificultades en medio de su voluntad, y también cómo nosotros tenemos que comprender, adorar a Dios en esos momentos. Me gustaría que leyeras conmigo en Hechos capítulo 16, versículos 11 al 12. Mira lo que dice. Zarpando de Troas, navegando directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, de allí fuimos a Filipos, que era una colonia romana, y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Una de las cosas que me encantan acerca de la Biblia es que la Biblia me habla a mí de lugares verídicos, sitios verdaderos, cosas que pasaron de verdad con gente de verdad. Es decir, no fábulas ni historias que no ocurrieron, sino que me dice de cosas que fueron de verdad. Entonces, estos fueron lugares reales que hasta el día de hoy nosotros sabemos que están en medio de nosotros en partes de Turquía, en partes de Asia, lo que sea Asia Menor en el Antiguo Mundo. Lo que sabemos es que el apóstol Pablo estaba haciendo varios viajes misioneros, y este es uno de sus viajes misioneros. Y durante esos viajes misioneros hubieron muchos triunfos y muchas tragedias, muchos momentos difíciles, muchos momentos que realmente trajeron pesar en el corazón de ellos, pero también vieron la mano de Dios. Después de experimentar varias puertas cerradas, porque ellos intentaron llegar a varias ciudades, y oye lo que dice, la Biblia te dice en los versículos anteriores, que el Espíritu Santo les prohibió llegar a esas ciudades. Después de ellos por fin llegar al lugar donde el Espíritu de Dios le permitió que llegara, era Filipos, en la parte de Grecia. Y allí se encontraron con una mujer de negocios llamada Lidia, la cual le dio alojamiento en su casa, y ella se convirtió, y ella y su casa empezaron a creer en el Señor. Y es aquí entonces donde la historia se empieza a desarrollar. Y Pablo y Silas iban constantemente a adorar y a buscar a Dios, pero cuando llegaron a Filipos, allí ellos llegaron a la parte del río para predicar, y le predicaron a mujeres en las afueras de la ciudad. Pero mira lo que dice en el versículo 16 del capítulo 17 de Hechos 16. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava, oye esto, que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anunciaban a ustedes el camino de salvación. Y creo que esto es importante, porque la Biblia comienza a decirnos a nosotros que Pablo y Silas y los que estaban con él se estaban dirigiendo a orar. Eso es lo que iban a hacer. Y en el camino a orar por varios días, una chica que estaba endemoniada, es decir, poseída por un demonio, y que tenía la capacidad de adivinar el futuro, empieza a seguirlos, y en el proceso de seguirlos, la chica empieza a decir, estos hombres son de Dios, ellos vienen a presentar la verdad de Dios, vienen a presentar el Evangelio, y lo que Pablo siente en su corazón es un poco de molestar, se empieza a sentir incómodo, pero te dice que hay una realidad espiritual que nos rodea. Y te dice que así como cuando yo llego y digo, yo quiero ser parte del pueblo de Dios, yo quiero caminar con Dios, yo quiero moverme en su presencia, yo quiero andar con Él, yo quiero ser lleno de su Espíritu. Y yo empiezo a buscar el Espíritu de Dios y empiezo a buscar la presencia de Dios. Y Dios empieza a entrar en mi corazón y empieza a llenarme y empieza a hacer grandes cosas en mí.
Así también hay personas que buscando las cosas de Satanás caen en ese tipo de situaciones. Y te está hablando de esta realidad, de la realidad espiritual, una realidad que a veces nosotros ignoramos o que a veces simplemente no conocemos. Pero la Biblia te la habla y te la dice claramente. En el versículo 18 de Hechos 16 te sigue diciendo: así continuó durante muchos días, estamos hablando de la muchacha. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas, óyeme esto, de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Yo no sé si tú puedes imaginarte cómo ocurrió esto, pero yo me imagino a Pablo caminando, me imagino ya incómodo porque esta chica estaba hablando y diciéndolos, exponiéndolos públicamente en un sitio donde el nombre de Jesucristo, ser predicado abiertamente, podía causarles la muerte a ellos o ser perseguidos. Y ella empieza a exponerlos y Pablo se molesta, y lo que Pablo hace es que el hombre llega y dice: en el nombre de Jesucristo tú quedas libre. Y automáticamente la unción del Espíritu Santo en Pablo, el poder del Espíritu Santo en Pablo, hace que la chica que estaba bajo presión demoníaca y la chica que se había convertido en un centro de negocio para sus amos quedara libre. Es lo que ocurre. Y creo que esto es importante porque esto es un comportamiento interesante que tú ves en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos, donde tú ves que en el nombre de Jesucristo hay poder, y tú vas a ver que Jesús es aquel que trae libertad a los que están cautivos, y especialmente a los que están cautivos en asuntos espirituales. Y cada día Pablo y Silas intentaban predicar el evangelio, intentaban hacer cosas. Ahora, esta chica tiene una reputación de que ella tiene la capacidad de anunciar el futuro, la capacidad de hablar acerca de las cosas que estaban ocurriendo. Y lo que sabemos es que ella le ganaba mucha plata a sus dueños. Eso es lo que sabemos. Por eso es que en el capítulo 16 de Hechos, versículos 19 al 20, nos sigue diciendo: cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y lo arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Entonces, una chica que está oprimida espiritualmente queda libre, pero como había un negocio económico ocurriendo detrás de esa opresión satánica, ellos lograron llevárselos al centro de la ciudad. Y creo que esto es importante, porque esto nos habla a nosotros de la realidad del Dios del dinero. Nos habla a nosotros de la realidad de que estas personas, porque si tú tienes a una persona que está oprimida espiritualmente, que está bajo opresión demoníaca, y queda libre la persona, yo estoy seguro que tú lo celebrarías. Pero ellos no lo celebraron. Ellos lo que dijeron fue: ¿cómo es posible? No vamos a hacer más plata. A nosotros no nos importa la vida de esta muchacha, no nos importa que esté oprimida espiritualmente, a nosotros nos importa que hay dinero en esto. Y como el dinero es más importante que la restauración y la salvación espiritual de ella, a nosotros nos importa más la plata, no nos importa ella. Ella es un instrumento para nosotros hacernos ricos. Y un instrumento de paso espiritualizado con opresión satánica. Y creo que esto es importante porque esto nos deja saber a nosotros la realidad de la ciudad de Filipos, la realidad espiritual, la realidad de lo que estaba ocurriendo. Y eso no está muy lejos tampoco de nuestros días. Porque en nuestros días, donde nosotros estamos viviendo, en la época en que vivimos, se hacen negocios de todas las cosas que son malas. Y sin importar que son perjudiciales, dañinas o que son cosas malas, lo que sí ocurre, y ocurre muy claramente, es que primero, que el daño que se hace a las personas no es tan importante como la entrada financiera que se está recibiendo la compañía o las personas que están encima de esto. Entonces quizás tú dices: oye, eso está bien feo lo que está pasando en Filipos. No digas que está feo lo que está pasando en Filipos, porque esa realidad pasa también con nosotros hoy en día. La realidad de que el Dios de dinero puede esclavizar a personas, y aquí, aunque esta muchacha estaba endemoniada y tenía un espíritu de adivinación operando en ella,
La realidad es que el Dios del dinero tiene la capacidad de que las personas vean más importante el dinero que la salvación de alguien o el estar bien con una persona. Entonces, ¿qué hicieron? Número 1, acusaron a Pablo y a Silas de alborotar la ciudad. Y lo que hicieron fue que aquí comenzaron disturbios, comenzaron problemas, comenzaron conflictos. Luego jugaron una carta religiosa. Número 2, dijeron, ellos son extranjeros y están cambiando nuestras costumbres y nuestras religiones y nuestras tradiciones. En otras palabras, lo que ellos están haciendo va en contra de quienes nosotros somos. Pero tercero, también te jugaron la carta de extranjeros, las cartas de inmigración. 3 cosas te están diciendo. Ellos están alborotando la ciudad, ellos están cambiando nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestra religión, y también, para rematar, ni siquiera son de nuestro país. Y es entonces en este punto cuando las cosas se ponen de una forma interesante. Porque se dieron cuenta que su sistema estaba siendo amenazado. Se dieron cuenta de que si Pablo y Silas tenían el poder de Jesús para restaurar a una chica que estaba atada, que ya no iban a tener la capacidad de tener la entrada financiera que estaban teniendo, ellos entonces se enojaron porque habían perdido su entrada y empezaron a actuar en base a lo que ellos sabían hacer: causar terror, manipular, hacer daño. Por eso es que en el versículo 22 y 24 de Hechos 16 te dice, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa, es decir, ya empieza la humillación pública, y los azotaron. Entonces, los quitan, los desnudan, le caen a golpes y ahora lo azotan. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel. Entonces, no basta con azotarlos, no basta con pegarles, no basta con humillarlos públicamente. Ahora entra un proceso de encarcelamiento, un proceso de que te vamos a poner en una circunstancia donde tú pierdes el control. Antes eras libre, ahora estás encerrado. Antes podías caminar por las calles a anunciar, a partir de ahora no puedes hacerlo. Y la pregunta es, ¿qué fue lo malo que hicieron Pablo y Silas para que esto ocurriera? Simplemente movieron un sistema monetario donde más importante que la restauración de una persona era el dinero. Y más importante que la salvación de una chica que estaba atada por demonios era el dinero. Y creo que esto es importante porque te sigue diciendo, después de darles muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, estos los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies en el cepo. Entonces, ahora ocurre de que no hay un juicio, ocurre de que hay un motín, ocurre que hay 3 acusaciones graves. Estos tipos están alborotando, estos tipos están cambiando nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra religión, y estos tipos son extranjeros, no tienen por qué hacerlo. Y ahora ocurre que aquellos que estaban caminando por la calle tranquilamente, ahora están amarrados, atados a mayor seguridad, simplemente porque en el nombre de Jesucristo han derrotado la autoridad espiritual de Satanás en la vida de esta muchacha. Y empieza todo a ocurrir. Empiezan los golpes, empieza la situación, empieza el castigo. Pero en todo esto ocurre sin que hubiera un juicio. Aquí es cuando empiezan los tiempos difíciles. Y aquí es donde me gustaría que tú y yo pensáramos un poco en esto. Al principio te dije que no sé si te había pasado, a mí me ha pasado, donde hay momentos donde tú empiezas a predicar porque sabes que Dios te está llamando a predicar y de repente las cosas no ocurren como tú esperarías que ocurran. Yo me acuerdo en varias ocasiones estar predicando en un sitio y ver unas personas levantarse, de hecho predicar a veces en un pueblo, en una región y gente levantarse y no solamente gente sino magistrados de la ciudad levantarse y tener que salir porque si no nos podían caer a golpe, nos podían matar. Me acuerdo predicar en momentos donde simplemente con navajas cortaban las llantas, los cauchos del carro y los cauchos se desinflaban. Me acuerdo tener que haber predicado en lugares donde después de estar pasando, varias personas llegaban y se veían sus armas puestas y nos decían, si hubieras dicho algo diferente te hubiéramos quizás matado. Me acuerdo haber predicado en momentos donde a veces un pueblo se levantó al punto donde dijimos, tenemos que irnos, pero Dios nos decía, tienen que regresar a predicar.
Y también me acuerdo haber trabajado en plantación de iglesia en esos momentos y ver también la mano de Dios ocurrir y teniendo cuidado porque sé que en cualquier momento nos podían amotinar y puede haber una turba. Me acuerdo de momentos también donde he estado predicando y me han golpeado por haber predicado. Óyeme, el asunto está en que nosotros estamos acostumbrados a escuchar un mensaje, y este es el mensaje que siempre escuchamos nosotros cuando prendemos la televisión en muchos lugares. Si estás con Dios, todo va a ocurrir bien. No te preocupes. Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Y creemos que la bendición de Dios y la prosperidad de Dios tiene que ver de cómo van las cosas. La realidad es que el Dios que tú y yo tenemos te prospera cuando hay un motín que viene en contra tuya, porque su presencia está contigo mientras tú estás en el motín. El Dios que nosotros tenemos te prospera cuando todo está saliendo mal, cuando todo está ocurriendo mal, porque Él está contigo y te está guiando. La prosperidad de Dios no se puede medir con la prosperidad financiera, ni con la prosperidad de éxito, ni con la prosperidad que muchas personas tienen. La prosperidad de Dios se mide en tú y yo cumplir el propósito de Dios. Aunque se levanten cosas difíciles, aunque se pongan las cosas malas, en los tiempos difíciles tenemos que comprender que Dios te prospera. Aún cuando estás siendo golpeado, aún cuando estás siendo amarrado, aún cuando estás siendo latigado, aún cuando te están quitando la ropa públicamente para humillarte, aún cuando injustamente te estás juzgando. Porque cuando tú cumples el propósito de Dios contra el viento y la marea, hay bendición en tu vida. Y tú me dices, pastor, usted se volvió loco. O sea, usted me está diciendo a mí que yo puedo ser bendecido estando preso. Sí. Usted me está diciendo a mí que yo puedo ser bendecido estando pasando por una crisis fuerte en mi vida. Sí, sí. Porque es en ese momento donde tú te aferras a buscar a Dios. O si no te aferras, pues la cosa es diferente. Pero en esos momentos donde tú empiezas a moverte en una dirección, donde realmente la presencia de Dios empieza a actuar en tu vida y a sacar las cosas que te puede sacar. La pregunta es, ¿qué hicieron Pablo y qué hicieron Silas? Esa es la pregunta. Versículo 25 de Hechos 16. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Yo creo que esto es importante porque nosotros hemos hecho la costumbre de que para nosotros el servicio de adoración es el domingo. Para muchas personas, el único momento que ellos cantan es el domingo. Para muchas personas, el único momento que ellos levantan sus manos de una manera es el domingo. Mira, Pablo y Silas acaban de ser azotados, acaban de pasar contra el viento y la marea. La cosa se está poniendo fea. Saben que los pueden matar. No fueron juzgados. La cosa está fuera de lugar. Están amarrados en las cárceles de seguridad. Y estos dos tipos, hombres de Dios, en vez de ponerse a llorar, a quejarse, porque fueron latigados y normalmente eran 40 golpes, pero aquí dicen que fueron severamente golpeados. Entonces, cuando te hablas severamente golpeado, tú tienes que buscar más de 40 golpes. Estas personas, en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la circunstancia difícil, empezaron a adorar y a cantar himnos a Dios. Y los presos empezaron a escucharlo. Ponte tú en los zapatos de esos presos. Quizás tú escuchaste que a estos les cayeron a golpe. Ya los viste como llegaron a lo mejor. A lo mejor viste las heridas, los golpes, la sangre quizás en sus espaldas. Y tú estás pensando, estos tipos están listos ya. Y de repente empiezan a cantar. Empiezan a cantar una canción a Dios. De repente empiezan a orar. ¿Qué pensarías tú si tú, siendo una persona presa con ellos, los ves haciendo eso? ¿No te llamaría la atención? Ahora, ponte en los soldados que estaban ahí, que quizás tenían que escuchar lo que estaba ocurriendo. ¿No pensarías tú, bueno, le caímos a golpe, le hicimos daño, esto es una cosa increíble, y estos hombres, en vez de estar sufriendo, lo que están es adorando? Yo creo que aquí hay algo importante, y es la realidad de que el Dios Todopoderoso que está en tu vida usa estos momentos como testimonio para aquellos que están alrededor de nosotros. Porque si todo te va bien y tú estás feliz,
¿Qué testimonio es eso? Pero si las cosas te están yendo mal y tú sigues agarrado de Dios, tú sigues creyéndole a Dios, tú sigues confiando en Dios, eso es el testimonio de que tú eres fiel en medio de toda circunstancia y de todo momento de dificultad y de toda cosa que se levanta. Y por eso es que yo creo que es importante que nosotros comprendamos que en mis circunstancias, que mi crisis, que mi viento, que mi marea, que se levanta en contra mía, no puede ser más importante que mi relación con Dios. Y aquí es donde nosotros podemos pensar que Dios quizás se ha olvidado de nosotros porque estamos pasando un momento de cárcel, un momento de circunstancias difíciles. No. En la cárcel, mientras tú oras y tú alabas y tú cantas himnos, Dios te purifica. Dios empieza a hacer cosas en ti. Dios empieza a hacer cosas en los presos que están junto contigo, que te están escuchando. Dios empieza a hacer cosas en los mismos soldados que quizás te golpearon. Y especialmente en una cultura de cancelación, porque hoy decimos que hay una cultura de cancelación. Una persona dice algo, todo el mundo empieza a atacarlo en social media, se acaban las cosas. Aquí hay una cultura de cancelación. Ellos hicieron algo y los atacaron y los cancelaron totalmente. Y esto es lo que ocurre, versículo 26 de Hechos 16. De repente, cuando estaban orando, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a adorar y yo empiezo a alabar a Dios, cuando yo empiezo a orar y a buscar el rostro de Dios? Ocurren terremotos. Eso es lo que pasa. Ocurren terremotos. Terremotos que te dejan saber que aquellos que te golpearon ya no están más en control de tu vida. Ocurren terremotos que te dejan saber que aquellos que tienen la capacidad de amarrarte no tienen la capacidad de controlar lo que Dios está haciendo. Y te dice bien claro que las puertas en ese terremoto fueron abiertas. Y dice bien claro que las cadenas fueron caídas. Es decir, en medio de la oración, en medio de la alabanza, en medio del momento de gratitud, en medio del dolor, en medio de los golpes, ocurre lo inesperado. El Dios Todopoderoso, que nunca está sin hacer nada, empezó a hacer el milagro que las personas que lo habían amarrado no esperaban que iba a ocurrir. Dios abrió las puertas e hizo que las cadenas cayeran al piso. Versículos 27 y 28. El carcelero se despertó y abrió las puertas de la cárcel de par en par. Sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y aquí es entonces donde comienza el asunto. El carcelero quizás se cansó de escucharlos cantar, a lo mejor hasta estos tipos están locos. O a lo mejor dijo: wow, esto es mucho para mí, mejor me voy a descansar. Y el carcelero se despierta, y cuando se despierta, lo primero que ve son las puertas abiertas. Lo primero que ve es todos los tipos, todas las puertas abiertas, y el tipo dijo: nada, se escaparon. Y el hombre dijo: mejor me mato. Porque él sabía que si él primero lo habían estaba durmiendo un momento de velar, lo iban a matar de una manera muy horrible. Segundo, él sabía que podían matar a su familia también. Y tercero, él sabía que le iban a matar. Entonces el hombre dijo: mejor me mato yo. Para que me torturen, para que me hagan sufrir, mejor yo mismo me quito la vida. Creo que esto es importante que nosotros lo comprendamos. Porque la respuesta de Pablo fue: no te vayas, quédate. Y cuando estábamos en la reunión de predicación discutiendo este tema, yo le decía a ellos, a los que estaban conmigo ahí, yo decía: oye, si hay un terremoto y yo estoy encarcelado y se abren las puertas y se cae todo, yo te prometo a ti que yo salgo corriendo. Yo no me voy a quedar. Pero Pablo se quedó. Silas se quedó. Y obviamente mantuvieron a los presos ahí. Y cuando el carcelero llegó y sacó la espada para matarse, en vez de ellos guardar rencor en contra de ellos y de él, y en vez de decir: sí, mátate para nosotros podernos escapar mejor, lo que ellos hicieron fue: detente, no te mates, párate. A mí esto me recuerda a la cruz de Cristo, porque cuando Cristo estaba siendo crucificado y estaba amarrado en esa cruz, su oración fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y creo que esto es sumamente importante, porque aquí es donde yo tengo que comprender que son estos los momentos y las oportunidades que Dios me da a mí para predicarle a las personas que están quizás haciéndome daño.
Estos son los momentos donde Dios me llama a mí a ser mayor y dejar que la presencia de Dios sea mayor en mí que lo que yo quiero hacer. Versículos 29 y 31. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Y esto es bien importante porque el carcelero no había creído escuchando los cánticos. El carcelero no había creído escuchando las oraciones. No había creído viendo la fe de ellos, pero estaba siendo movido escuchando los cánticos. Estaba siendo movido escuchando las oraciones de ellos. Pero el momento donde el hombre comprendió de que había algo sobrenatural en la vida de estos individuos, fue cuando ellos, en vez de pensar en sí mismos, pensaron en su vida. Y la reacción del carcelero fue tirarse a los pies y empezar a temblar. Y lo que le dijo fue: señores, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Y yo quiero que tú pienses en eso, porque esta es la oportunidad que Dios te da a ti y me da a mí para ser instrumento en sus vidas, para poder alcanzar que otras personas, quizás que nos han hecho daño, con nuestro testimonio, con nuestras vidas, puedan llegar a los pies de Jesucristo. Versículo 31. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Y empezaron simplemente a decirle la realidad del Evangelio. El Evangelio, que para yo ser salvo tengo que tener un encuentro con Jesucristo. Que lo único que puede cambiar y transformar mi vida es un encuentro con Jesús. Versículos 32 de Hechos 16. Luego le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Porque el hombre se lo llevó a su casa. El hombre dijo: yo no puedo tener estos tipos presos más. Mejor me los llevo a la casa. Y empieza a entrar la palabra de Dios en la familia de un carcelero que los había amarrado, que los había puesto contra la pared, que le había puesto grillos en sus pies, cipos en sus pies, que los tenía en la peor parte y que quizás había sido copartícipe de lo que ocurrió en la paliza que recibieron Pablo y Silas. ¿Ves cómo Dios voltea las cosas contra el viento y la marea? Versículos 33. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas, y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Oye, hermano, esto es increíble. Tú me estás diciendo a mí que Pablo y Silas, después de haber sido azotados, yo imagino que fueron sido más de 40 azotes, o quizás fueron azotes muy fuertes, que esa misma noche bautizaron una familia entera del mismo que los había amarrado. ¡Qué poderoso es lo que Dios hace! ¡Qué poderoso es la forma en que Dios se mueve! ¡Qué poderoso es el Espíritu de Dios en nuestras vidas! Que tiene la capacidad de llegar y de transformar una situación tan horrible, una situación que se ha salido de control aparentemente, y demostrarnos que aun cuando ellos tenían el control, el terremoto de Dios llegó, sacó todas las cadenas, sacó lo que tenía que hacer, y la libertad del Espíritu Santo entró para no solamente libertar a Pablo y a los que estaban ahí, sino a los presos llevarlos a Cristo, y a un carcelero y a toda su familia permitirles tener un encuentro con el Jesús verdadero, aquel que tiene la capacidad de transformar tu vida el día de hoy. Entonces yo quiero llevarte 3 puntos, y con esto concluiría el día de hoy. Ante el viento y la marea, cuando estés en circunstancias así, adorar es lo que tienes que hacer. Y te digo hoy que adorar es un arma. No veas la adoración como algo que solamente te hace sentir bien. No veas la adoración como música bonita que está siendo tocada. No veas la adoración como música solamente. La oración es un estilo de vida. Es algo que va más allá de lo que ocurre los domingos. Es algo que tiene que ocurrir en las mañanas en tu vida, en las noches en tu vida, en los momentos que estás a solas con Dios. Es algo que ocurre en la forma en que no solamente cantas o tocas instrumentos, pero en cómo ofrendas, cómo diezmas, cómo amas, cómo haces las cosas, cómo sirves a Jesús. La oración es el arma más poderosa en la mano de una persona fiel a Cristo Jesús, porque la oración te lleva a ti al lugar donde Dios quiere que tú estés, y la oración te permite a ti entrar en sincronización con Dios, y te permite a ti llegar a un punto donde literalmente puedes ver cómo Dios está haciendo las cosas. La oración lleva a que hayan terremotos espirituales que revienten las cadenas y que abran las puertas. Eso es lo que hace la adoración. Por eso yo siento decirte ahorita mismo que hay varias personas que están viéndome, que están pasando por momentos de cárceles. Óyeme lo que te digo, y te lo digo con la presencia de Dios en mi vida. Empieza a adorar a Dios. Empieza a adorar
a Dios. No permitas que las cadenas, que los cipos, que las cárceles, que los golpes, que el tumulto, que las acusaciones te muevan de quién es Dios en ti. Recuérdate que el Dios que tú tienes no está limitado por las circunstancias que tú vives. Y empieza a creerle a Dios. Empieza a creerle que en ese momento de intimidad con el Espíritu Santo, en ese momento donde el Espíritu Santo y tú solamente estás, habrán terremotos espirituales donde las cadenas caerán y las puertas serán abiertas. Y podrás salir a la libertad y serás instrumento para llevar a aquellos que te han encadenado a la presencia de Dios si ellos lo permiten. Por eso yo quiero recordarte que en Hechos capítulo 16, cuando ellos iban y fueron encontrados con la mujer, en el capítulo 16 de Hechos, 16 y 16, versículo 16, ellos iban al templo, iban al lugar de adoración. Fue allí cuando se les apareció la muchacha endemoniada. Ellos iban a adorar a Dios. No permitas que ninguna cosa, ninguna presión, no permitas que nada te mueva a ti de tu lugar de adoración. Que se mueva todo, pero que no se mueva tu relación de adoración con Dios. Que se caigan todas las cosas, pero que no se caiga tu relación de adoración con Dios. Que se caiga la vida entera, pero no permitas que Dios se pierda del centro de ti y todo lo que tú estás llamado a hacer. Por eso es que la realidad es que un hombre lleno del poder de Dios, una mujer llena del poder de Dios, cuando usa el nombre de Jesús, ocurren señales, ocurren cosas increíbles. Por eso es que en el versículo 18, Él le dijo al demonio que estaba en la muchacha, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella, y quedó libre. Pablo tenía una relación con Cristo. Él tiene una vida de adoración. Por eso yo quiero recordarte a ti. Yo quiero recordarte a ti que es muy importante que tú comprendas y que yo comprenda que también cuando estaban encarcelados, después de haber sido golpeados a la medianoche, en el versículo 25, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos. Se pusieron a cantar himnos. ¿Tú sabes lo que es cantar cuando estás golpeado? ¿Tú sabes lo que es adorar cuando estás siendo golpeado? Ese es el llamado que Dios nos da. Adorar cuando no queremos o adorar cuando cuesta adorar. Cualquiera adora cuando la vida va bien, pero adorar cuando todo va mal, eso es difícil. ¿Qué fue lo que ocurrió durante el proceso de adoración? Versículos 27 y 28, se despierta el carcelero. Las puertas de la cárcel caen. El terremoto ocurre. Porque te lo vuelvo a repetir, en la adoración es el arma de Dios para liberarte. La adoración es el arma de Dios para traer vida. ¿Qué fue lo que ocurrió? El carcelero cayó temblando en el versículo 29 a los pies de ellos, reconociendo de que había algo increíble. El hombre cayó gritando, llorando, quejándose, lleno de culpa, lleno de vergüenza, y encontró la libertad de Cristo que solamente puede ocurrir cuando una persona tiene un encuentro con el Dios Todopoderoso. Lo importante está en que Dios permitió que esto ocurriera y les prohibió ir a otras ciudades y los mandó al lugar donde iban a ser azotados. Y ellos comprendieron esto y se movieron en esa dirección. Por eso te digo que adorar es un arma, número 1. Número 2, adorar es un testimonio. Y quiero que comprendas esto muy bien. Porque en Hechos capítulo 16, versículos 9 al 10 te dice: durante la noche Pablo tuvo una visión en la cual un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos pararemos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios les había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Ellos tenían que ir porque ellos están buscando la presencia de Dios en oración, en adoración, y Dios los estaba guiando. Y Dios los llama a ser testimonio. Dios los llama a hacer algo que iba a cambiar la vida de un pueblo, de una ciudad. Iba a cambiar la vida de una nación. Dios los llama a que ellos pudieran traer la paz en medio de la crisis. Por eso te digo hoy que en medio de todas estas cosas, el carcelero, cuando vio a Pablo, él comprendió literalmente. Cuando escuchó lo que estaba ocurriendo, los presos que estaban ahí, el testimonio de ellos, de la fidelidad, de buscar el rostro de Dios, de estar ahí. Y yo sé que quizás estás pensando: pastor, esto es muy difícil. Óyeme, cuando tú ores, cuando tú adores,
No te compliques la vida. Dile a Dios lo que está en tu corazón. O sea, no, hay personas que piensan que tienen que hacer una cosa súper complicada. No, sencillo es mejor. Mientras más simple es mejor. Pero eso sí, con un corazón dispuesto y lleno de la presencia de Dios. Y Dios hará grandes cosas. Y las personas que estarán al tuyo verán el testimonio de lo que Dios ha hecho en ti y lo que Dios está haciendo en ti y el amor en ti, porque Pablo se pudo haber ido, Silas se pudo haber ido, pero el amor de Dios en ellos fue testimonio para el carcelero y se convirtió él y toda su familia. Y de paso, ahí comienza la iglesia de Filipo, de los filipenses, que es la iglesia que literalmente mantuvo financieramente a Pablo por muchos años en su ministerio. ¿Qué iba a pensar Pablo que de una paliza de sangre y que de semillas de sangre iban a ser un fruto tan hermoso de una iglesia tan increíble como era la iglesia de los filipenses? Tercer cosa que quiero decirte, adorar es número 1, un arma, número 2, un testimonio. Adorar es la razón. ¿Por qué ellos iban al lugar donde iban en la mañana? Que te dice, a buscar a la muchacha. Que la muchacha salió al encuentro, porque iban a buscar de Dios. Porque ellos recibieron una visión donde un varón macedonio se le para en Hechos 16, 19 al 10, porque ellos estaban buscando de Dios. Entiéndeme, lo que ocurre en Filipo es el producto de una relación con Cristo. Es el producto de una relación con ellos. Es el producto de la razón que ellos estaban buscando. El por qué ellos recibieron los azotes, porque ellos estaban metidos en la presencia de Dios. El por qué ellos pudieron amar a este hombre, porque ellos estaban metidos en la presencia de Dios. Oye, muy bien, que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú te muevas, que todas las cosas que te estén ocurriendo, tienes que comprender que es el producto de Dios en tu vida, pero es el producto de una vida de adoración. Y te digo hoy, que ante el viento y la marea, comprende de que tu mayor arma es estar en la presencia de Dios, que será tu testimonio y será la razón por la cual tú soportarás cualquier cosa, pero verás la mano de Dios moverse en tu vida, verás cómo Dios trae el terremoto y le revienta las puertas y hace lo imposible posible para hacer algo nuevo a través de ti. Y también te enseña el conocimiento de la experiencia de lo que es pasar por momentos difíciles y ver a Dios moverse. Yo quiero que tú comprendas esto. A lo mejor tú me estás viendo hoy y estás pensando que las cosas están perdidas, que todo ha llegado a su fin. A lo mejor te sientes amarrado, te sientes atado. Deja de ver las caderas, deja de ver la cárcel, empieza a adorar. Empieza a darle gracias a Dios. Empieza a darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Dale gracias a Dios por lo que tú sabes que Él va a hacer. Dale gracias a Dios porque la razón tuya de existir debe ser Él. Yo quisiera orar por ti en este momento. Si tú, después de escuchar lo que estoy diciendo, te sientes que tú necesitas tener un encuentro con Cristo, yo quiero decirte lo mismo que le dijo Pablo al carcelero. Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. En otras palabras, vendrá la salvación de Dios a tu hogar. Yo quiero invitarte a que si tú quieres tener un encuentro con ese Jesús, que es el mismo Jesús que Pablo predicaba, el mismo Jesús que hizo que hubiera un terremoto para que las cadenas fueran rotas y las puertas fueran abiertas y que ese carcelero fuera transformado y se formara una iglesia, que fue la iglesia de los filipenses. Yo quiero invitarte a que tú puedas hacer esta oración conmigo. No es una oración mágica, pero es una oración que si la haces con el corazón dispuesto, Dios va a hacer grandes cosas. Te invito a que ores conmigo. Ora aquí conmigo. Padre, yo me entrego a ti y me doy por completo. Mi vida te la entrego a ti. Enséñame a darte gracia en los momentos de dificultad, en los momentos más difíciles. Y yo quiero vivir para ti. Jesús, tú eres mi Señor. En tu santo nombre te lo pido. Si tú eres un cristiano y estás pasando por un momento muy difícil, yo quiero que tú empieces a adorar. Yo te invito a que tú empieces a adorar. Y deja que la presencia de Jesús llene tu corazón y tu vida. Ora conmigo también. Señor, entrego todo lo que tengo en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Eso es adoración. Quiero invitarte que si hiciste una oración o que si quieres comunicarte con nosotros y ser parte de nuestra iglesia o quieres ser parte de un grupo pequeño, que puedas hacerlo en línea también o ser miembro de nuestra iglesia. Quiero invitarte a que mandes un texto
con la palabra pasos al número que aparece abajo. Y nosotros con mucho gusto, nuestro equipo de trabajo va a estar comunicándose contigo. Queremos conocerte, caminar contigo y ser parte de tu vida. Dios te bendiga. Es el pastor Moisés